Señor, te imploramos en esta noche, envíanos a tu Espíritu Santo y sobre todo envíes al Espíritu Santo sobre el Padre de Wilmer, tu hijo amado. Tú sabes, Señor, cuánto te ama el Padre Wilmer, cuánto en su caminar evangeliza, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que tú puedas bendecirlo, bendícelo en su salud, bendice a toda su familia, sobre todo a su madre, Señor, que está un poquito malita. Bendice su caminar, bendice su ministerio, Señor, y bendícelo, Señor, porque es un instrumento tuyo muy valioso, Señor. Acógelo, cuídalo, protégelo, Señor, porque es tu amado Hijo. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Padre, le dejo todo el micrófono para usted. Amén. Santa Rosa de Lima. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Martín de Porras. Ruega por nosotros. San Toribio de Mogrovejo. Ruega por nosotros. San Juan Macías. Ruega por nosotros. Beata Elena Guerra. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Rueguen por nosotros. Bien, queridos hermanos, qué alegría siempre es poder compartir con toda esta gente santa y devota, ¿no? Bien, entonces, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes este lindo tema. Padre, se le ha apagado el micrófono. Ya. ¿Ya estamos? ¿Todos me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Ustedes saben de que nunca podemos olvidar de que si somos llamados a servir, es porque realmente todos somos cristianos, ¿no? Y esa condición no es inherente, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es porque somos cristianos y por ello es que somos servidores dentro de la renovación carismática católica. Por tanto, es importante que los candidatos o servidores sean siempre examinados en su perfil cristiano. En ese sentido, vamos a examinar, por ejemplo, algunas cositas que vamos a ir viendo. Primero, el cristiano sabemos que es un ciudadano con obligaciones ciudadanas y políticas, un hombre de su tiempo con inquietudes, aspiraciones y frustraciones, un hombre de esperanza que se apoya en Dios por la fe y se refleja en el amor a los hombres. Por lo tanto, no puede ser escogido como servidor por carecer de pista humana de despegue. El cristiano afincado en su mundo vive en una sociedad en la que las costumbres, las fiestas y el modo de vida, ¿no?, crean un ambiente contrario a la fe e incluso de ateísmo disfrazado, aún en nuestro continente cristiano. Es un ateísmo, decíamos, disfrazado porque no proclama la muerte de Dios, pero que vive como si no existiera, al actuar como si el hombre fuera el fin de sí mismo y el único artífice o constructor de su propia historia. Por ello se habla que el candidato, todos los que participamos dentro de la renovación carismática, tienen que buscar la enseñanza de la doctrina cristiana, el remedio contra los males que el ateísmo moderno causa. Un cristiano escaso en fe, doctrina, es manipulado, instrumentalizado. Por eso la formación es imprescindible para todo el que aspire a ser servidor dentro de la renovación carismática, de modo tal que pueda enseñar a los demás que el hombre por Cristo es vida, plenitud, con posibilidad de grandes ilusiones, portador de bondad, con un corazón capaz de amar. Entonces, por tanto, ¿qué significa ser cristiano? Primero, es un seguidor de Cristo. Es lo que nosotros vemos dentro de lo que es las Sagradas Escrituras, ¿no?
Uno se hace cristiano cuando se hace seguidor de Cristo, cuando se hace discípulo de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, ¿qué dice? A ver, vamos a buscar las Sagradas Escrituras. A ver, abran sus Biblias, busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Amén. A ver qué dice. Y en cuanto lo encontró, lo llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante saber de cómo la comunidad cristiana comienza a aceptar la vida de Cristo, y es justamente en Antioquía donde reciben por primera vez el nombre de cristianos. Por eso somos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo. Un hombre que cree en Cristo como Dios, ¿no? Un hombre que cree en Cristo como el Salvador de su vida. Un hombre que cree en Cristo como el Señor de su vida. O sea, no solamente es, ya muy bien, creo en Diosito y punto, sino que tengo que identificar por qué soy seguidor de Cristo, porque lo reconozco como Dios, porque lo reconozco como Salvador de mi vida, porque lo reconozco como el Señor de mi vida. Y que carga con la cruz de cada día y va siguiendo a Jesús, viviendo los principios del Evangelio. ¿Cuáles son los principios del Evangelio? La alegría y la ilusión, ¿no? El cristiano es alegre. El cristiano vive la alegría del Espíritu. Ojo, eso es lo que causa el Evangelio. El Evangelio causa alegría, ¿no? Y es motivo de poder contagiar a los demás. Qué bonito es cuando se ve que una comunidad viva con alegría el Evangelio de Cristo, porque lo comienza a comunicar, lo comienza a transmitir. Yo recuerdo aquella primera vez que llegaron mis primas, ¿no? Bueno, mi prima nada más, con un montón de amigos, alegres, saltando. Yo le dije, estos están viniendo de una discoteca, ¿dónde se habrán ido? Y como las chicas estaban tan bonitas, yo dije, por ahí puede ser. Al día siguiente, prima, invítame a tu fiesta. ¿Qué discoteca te estás yendo y no me invitas? Porque vienes alegre y con amigas bonitas, ¿no? Estoy hablando antes por si al caso, cuando tuve mi primera experiencia con el grupo de oración. Y al final me llevó a esa fiesta. Y esa fiesta fue en la parroquia Santísimo Sacramento, donde conocí al grupo Juventud, Amor y Paz. Es que hay una alegría que caracteriza al cristiano y uno lo va viviendo y lo va disfrutando y lo va contagiando, ¿no? Por eso es que cuando yo tuve mi experiencia con Dios, ahí comencé a invitar, oye, esta experiencia no se va a quedar conmigo. Invité a mi mamá, invité a mis hermanos. Recuerdo que mi madre hizo su efusión del Espíritu Santo y fue al ministerio de intercesión. Mi hermanito recibió también el Espíritu Santo en su vida y participaba ya activamente de ser acólito ahí del padre en la parroquia. Mi hermano mayor también recibió, por si al caso, el seminario de vida en el Espíritu, la efusión. Y claro, la cosa es la constancia, la perseverancia y el pastoreo, porque pastorear a una persona que tiene ciertas adicciones no es cosa fácil. Y claro, él ahora sigue luchando con todas sus luchas internas, mi hermano mayor, que es el único que no persevera tanto en las cosas de Dios, ¿no? Es que se necesita ese pastoreo, ¿no? Pero hablo de esta alegría, de que el cristiano se caracteriza por ser esto, ¿no? Aceptando las contrariedades de la vida, los problemas. ¿Somos cristianos para qué? Primero,
para ser testigos de Cristo resucitado y ser testigos del reino de Dios. Vamos a ver, Lucas capítulo 24, versículo 46 y versículo 48. Lucas capítulo 24, versículo 46. Y luego 48. A ver quién lo encontró. Lucas capítulo 24, versículo 46 y versículo 48. O si quieren podemos leerlo hasta el 48, ¿no? Otra persona puede ir buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Otra persona puede leer Hebreos, capítulo 10, versículos 7 al 8. Y otra persona, Lucas, capítulo 10, versículo 9. Ya, Padre. Amén. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hechos 1:5. A ver, ¿quién leyó? Amén. Yo, Padre. A ver. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo del 7 al 8. Amén. A ver, Úrsula. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito, para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificio por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 9. Amén. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayamos entendiendo entonces cada uno de los textos bíblicos que se han anunciado, ¿no? Ser testigos. Somos cristianos, hemos dicho en principio, para ser testigos de Cristo resucitado. Y ser testigos del reino de Dios, el reinado de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y sabemos que uno, al momento de tener una experiencia con el Señor, todo va cambiando, todo se va renovando en nuestras vidas y vamos contagiando a los demás. Yo recuerdo que una de los mensajes proféticos que en el año 2014
se dio en Chosica, decía, si ustedes supieran con qué poder puedo actuar sobre sus familias, convertiría a través de ustedes a todos sus familiares, si creyeran en mi poder, si confiaran en mí, si se convirtieran cada vez más a mí, yo convertiría a todos sus familiares. Y es que el encuentro con Cristo debe suscitar una conversión sincera en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el reinado de Dios se haga presente en mi vida, para que la gloria de Dios se haga presente en mi vida. ¿Por qué no se hace presente la gloria de Dios a veces en nuestras familias? ¿Por qué no se hace presente el reinado de Dios? Porque todavía estamos siendo nosotros un obstáculo a la gracia divina. Y a veces puede ser que esté saliendo más la humanidad que la divinidad en nosotros. Dios que quiere venir a morar en nuestras vidas. Es que ser cristiano significa mucho más que profesar algo de lo que se nos enseña dentro de la Iglesia Católica. A veces muchos cristianos viven solamente de la información que se da acerca de lo que se tiene que vivir, pero no hay vida, como que es letra muerta cuando se aprende, no sé, un curso de idiomas, cuando se aprende, no sé, un curso de biología, un curso de historia, pero nada más es memoria, nada más es un recuerdo del saber humano, pero no hay vida. La palabra de Dios, queridos hermanos, no es una letra muerta, no son solamente palabras de las que sucedieron en tiempos pasados, es palabra de vida, palabra que recobra vida en los corazones que comienzan a vivir el evangelio. Por eso ser cristiano es mucho más que recibir una información de nuestra fe, es vida, es aceptar la vida de Dios en mi vida, para contagiar, para ser presente el reinado de Dios donde me encuentro. Ser cristiano significa ser testigos del reino de Dios. La experiencia de Dios nos cambia, queridos hermanos, nos transforma. Cuando yo inicié este camino con el Señor, y yo siempre digo que yo repetí 2 veces el seminario de vida en el Espíritu, porque la primera vez yo no le presté importancia, hacía mucha chacota en el ambiente donde compartían la palabra de Dios, ¿no? Y claro, en ese sentido, nosotros, claro, vivíamos de una manera pues no tan buena que digamos, al menos con los que hacíamos chacota, ¿no? Y tocaba que teníamos que confesarnos al final del seminario de vida en el Espíritu, que era un sacerdote que acompañaba siempre a los jóvenes, y todos tenían que pasar por ese cura. Y yo pasé, pues, y al final el cura me dijo, tú no vas a hacer el seminario de vida en el Espíritu, tú tendrás que repetirlo. Nada de lo que se te ha predicado te ha servido porque no lo has puesto en vida. Si tú comenzaras a vivir más la experiencia de Dios, Dios estuviera haciendo algo en tu vida, pero como no lo ha hecho, vas a repetir. Y yo estaba, triste, decepcionado. Dije, este cura me está haciendo repetir algo que, ay, Señor, no, yo salgo de este lugar y nunca más regreso. Me entró un poco esta de la soberbia, ¿no? Y mi prima, por ahí me encuentro con ella y me dice, primo, no te preocupes, el padre, bueno, ya, pero ¿sabes qué? Mira, vas a ver, ¿quiénes son tus amigos con los que estás ahí? Bueno, está Sutano, Mengano y tal más. Ay, esos van a repetir también de vuelta. ¿Y qué va a hacer? Porque yo tenía vergüenza de que ellos pasen y yo me quede atrás. Es como repetir el año. O sea, qué vergüenza. Dije, no, ya nunca más voy a regresar. Y me dijo, no, esos no van a hacer el seminario también, van a repetir. ¿Qué va a hacer? Le dije, a ver, vamos a ir a la siguiente semana como para averiguar, de curiosos. Y ahí estaban pues mis amigos. Y yo me acerco a uno nomás y le pregunto, oye, ¿también te desaprobó el cura? Y yo le dije, y él me dijo, no, ni siquiera he ido. ¿Cómo puede ser posible que no haya sido? No, yo no fui porque
El seminario de vida en el Espíritu es una cosa seria, ¿no? Yo no puedo comprometerme, no, todavía no quiero comprometerme con el Señor. ¿Y qué seminario es el que estás viviendo? Este es el segundo y me voy por el tercero. Le dije yo, tan burro eres, claro, allá nos burriamos todos los que no saben un poco las cosas, entonces le decimos burro, pues no, perdonen las jergas que esté empleando. Y entonces, yo dije, no, este siguiente seminario de vida en el Espíritu, yo voy a ponerle todo el punche. ¿Y por qué quería ponerle el punche en este segundo seminario? Porque había tenido una experiencia de Dios en la ceremonia de la luz, que allá en el grupo juvenil lo hacen al final del seminario de vida en el Espíritu. Es decir, como que finaliza el 8º tema y a la semana siguiente, un viernes en la noche, se hace la ceremonia de la luz y al día siguiente, el sábado, se hace lo que es como una especie de jornada, la efusión del Espíritu Santo. Se hace un tema, lo que significa que es la efusión, y luego viene la Santa Misa, que es una experiencia muy bonita en el Señor. Y claro, ahí yo pude darme cuenta qué sucio he estado caminando toda mi vida. Y yo que me consideraba un buen cristiano, y yo que me consideraba un buen católico, pero sin embargo, Señor, cuánto te he manchado, cuánto te he insultado, cuánto tiempo he estado sin vivir esta vida que tú me ofreces, Señor. Perdóname. Claro, eso es lo que significa, queridos hermanos, ser testigos. Pero ser testigos no significa, tengo mi encuentro personal con Cristo y me voy a predicar todo. No. Es que para ello yo necesito de la gracia. Es que no solamente tengo que confesar a Cristo, tengo que recibir la unción, tengo que recibir el poder, tengo que recibir el envío. Esta es la acción del Espíritu Santo. Por eso se habla en el libro de Hechos 1:5, serán revestidos. ¿Revestidos para qué? Revestidos del Espíritu Santo para que sean testigos del poder de Cristo. Es que esto es lo que quiere Dios realizar con todos los que le siguen y le aman. No solamente profesarlo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y ahí quedó todo. No. Es que Dios nos da también la gracia de poder llenarnos de su amor. Porque Juan bautizó, dice, con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Es interesante saber de que todos los discípulos que comenzaron a creer en Cristo habían sido bautizados, revestidos de la unción del Espíritu Santo. Y eso va a suceder en el día de Pentecostés, cuando todos los apóstoles son revestidos de esta unción y ellos comienzan a predicar para que el Espíritu Santo, para que el fuego de Dios descienda también en los corazones de aquellos que aceptarán a Cristo en sus vidas. Por eso qué importante que el inicio de la vida cristiana inicia con el bautismo, queridos hermanos. El bautismo es el primer paso de decirle al Señor, ya no quiero pertenecer a las tinieblas, ahora quiero pertenecer a la luz admirable, que es Cristo. Por eso qué importante es sacar a los hijos de las tinieblas, de las garras del demonio, para que sea trasladado a la luz de Cristo, que es la gracia que se nos otorga cuando somos bautizados. Cristo se hace presente cuando somos bautizados. La gracia de Dios desciende, el Espíritu Santo, que no vemos en ese momento cuando se nos bautiza, pero Dios está descendiendo en el corazón de su Hijo para hacernos hijos suyos, ciudadanos del reino de Dios. Esta es la gracia. Ustedes han sido bautizados con agua, pero serán bautizados con Espíritu Santo. Y ese bautismo que hemos recibido en el bautismo no ha dejado de darse en nuestras vidas. Por eso es que en la confirmación, a los que hemos sido bautizados de pequeños, podemos a partir de ese momento profesar: yo creo en Dios que es Padre, en Dios que es Hijo,
en Dios que es Espíritu Santo. Y si todavía eso no nos ha convencido, porque hemos profesado quizás, no sé, de una manera no tan convencida, el seminario de vida en el Espíritu nos ha ayudado para abrir los ojos, para poder despertar en la fe. Y esta acción que ya hemos recibido venga a avivar nuestros corazones para que nos demos cuenta de lo basura que somos cada vez que nos apartamos de la fe en Cristo y manchamos el nombre de cristiano cuando nos apartamos y deseamos vivir en la oscuridad. Queridos hermanos, esto es la vida de Dios. Ser cristiano es todo esto, ¿no? En Hebreos, que ha leído la hermana, ¿no? Ya es otra idea que se nos muestra dentro de este texto, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, aquí estoy yo, vengo como está escrito en mi libro en la ley, para hacer Dios tu voluntad. Es decir, yo he sido creado no para hacer mi voluntad, no para hacer mi capricho. Cuando uno es cristiano, querido hermano, por eso se hace cristiano, para ser seguidor de Cristo, para morir y la vida de Dios crezca. Es decir, me hago cristiano no para hacer mis caprichos. Me hago cristiano no para hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Ay, me gusta. Ay, por favor, hermanita, ¿sabe qué? No me pida que ponga a arreglar las sillas, que lo haga otra persona. Quizás contrato a mi sirviente. A ver, ayuda por ahí, por favor, ¿ya? Es que yo no estoy llamado a eso. Yo no estoy llamado para ocupar los primeros lugares. Ay, por favor, yo soy de la Renovación Carismática, estoy aportando esto, así que por favor denme el primer lugar, ¿ya? Que queridos hermanos, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser último. Dice la palabra de Dios, el que quiera ser importante en el reino de los cielos, que se haga servidor. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se haga esclavo. Imagínate todo lo que tiene que pasar una persona para demostrar soy cristiano. Es que no he sido llamado, no he sido seleccionado en esta existencia de este mundo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. He sido cristiano para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces quizás yo he buscado mi voluntad, he buscado mi capricho, he buscado las cosas fáciles, las cosas que me agradan? Ay, por favor, no me toque esa hora porque me toca hacer, no sé, ver la novela o hacer un ejercicio, o no, es que estoy viendo, no sé, una cosa bonita. Que queridos hermanos, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y lo que se me va exigiendo cuando participo de una comunidad cristiana, ¿no? Es interesante saber y descubrir lo malo que hemos sido en nuestras vidas. ¿Cuántas veces le hemos negado el corazón? ¿Cuántas veces hemos rechazado a Dios? ¿Cuántas invitaciones en nuestra vida Dios nos ha hecho? Y cero a la izquierda. No hemos respondido, pero ahora Cristo ya puede descansar en paz con su manito y decir, ahora me ha dejado abrir el corazón mi hijo, ahora me ha dejado abrir el corazón mi hija. Qué bien, ahora voy a morar en su vida para siempre. Qué bonito es cuando dejamos que Dios realmente reine en nuestras vidas. Qué bonito es cuando decimos a Dios, reina en nuestros corazones. Hemos venido, hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios. Podemos decir en Cristo, aquí estoy. Yo vengo para hacer tu voluntad, no la mía, sino la voluntad de Dios. Y lo que dirá en Lucas, en el capítulo 10, versículo 9, que es otra de las cosas que debemos nosotros practicar, que Dios nos da las gracias. Yo recuerdo que una hermana, el testimonio de una hermana que es de Croacia, se llama Nieves, ¿no? Era una mujer que tenía su casa de citas, ya saben a qué me refiero.
un día fue a Medjugorje y estando ahí, a pesar de que no había visto a la Virgen, estuvo mucho tiempo orando, rezando. Sentía quizás probablemente una sensación extraña, pero después de haber estado en ese lugar, salió convencida que tenía que cerrar toda la casa de citas. Tenía que ponerse a evangelizar a todas las que tenía a su cargo y convirtió su casa en un lugar de oración y en un centro de acogida para todos los ancianos. Renunció a todo con tal de seguir a Cristo y ahora hacer lo que Dios le exigía a través de María. Y comenzó a practicar por fin su vida de cristiana. Y comenzó ella a experimentar ciertas cosas en su vida. Como por ejemplo, un día se encontró con una amiga y comenzó como a contarle cosas que la amiga estaba realizando y dijo, ya no sigas así porque te vas a perder, concluyó. Y ella le dijo, ¿eres una bruja o qué te pasa? ¿Por qué has dicho estas cosas que nadie lo sabe? Y ella como que se asustó, hasta ella misma dijo, ¿qué me está pasando? Yo no sé por qué te lo he dicho, no sé por qué salió. Pero es que Dios se estaba manifestando con dones y carismas en su vida. Palabra de conocimiento, ¿no? Había un hermano carismático que estaba en el retiro al final de la misa que había realizado. Me dijo, Padre, gracias. Gracias por realizar esta Eucaristía. Y qué bueno que sea usted de la renovación carismática. A veces, Padre, yo me creía un Superman. Yo me creía, no sé, un hombre araña, un superdotado. Porque llegaban mis hermanos y yo les decía, oye, tú estás pasando en eso, oye, tú, hasta me creía ya un brujo, ¿no? Porque es que, pero no sabía, Padre, que en realidad eran los dones y carismas que el Señor me estaba regalando. Y ahora que estoy en la renovación carismática, estoy aprendiendo y conociendo. Y gracias por la explicación, gracias por todo lo que se ha dado. Es que esto realmente Dios hace cuando cada día nos unimos a Cristo, vivimos la vida de Cristo, vivimos la vida de Dios. Ser cristiano es eso. Contamos con las gracias, con todos los dones y carismas, de la cual se van manifestando en estas acciones que Jesús mismo realizaba. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Cómo no va a hacerle caso Cristo a una madre que pide por su hijo que está con fiebre, o que pide a su hijo que está enfermo, o que pide a su hijo que está en las últimas? ¿Cómo no va a escuchar la oración de esta madre? ¿Cómo no va a escuchar la oración de estos amigos que piden por sus amigos que están enfermos, que piden por sus amigos que necesitan de su oración por conversión? Dios les hace caso y comienzan a verse los signos. Y uno va diciendo, Dios me ha hecho caso. ¿Es que soy especial? No, es que eres cristiano. Y los cristianos ejercen estas gracias especiales. Miren a Santa Rosa de Lima, una laica, no era religiosa por si al caso, era laica terciaria, ¿no? Es decir, así como ustedes pertenecen a la renovación carismática católica, ella pertenecía al de la orden terciaria de los dominicos, pero de los laicos simpatizantes del grupo que acompañaba a los hermanos, aunque dicen que era franciscana, pero bueno, los dominicos son los que ayudaron a la santidad, o al menos que llegue a los altares. San Martín de Porres, él sí era un hombre religioso, perteneció a la orden dominica, al menos entró como donado primero y luego se le permitió el hábito de dominico. O sea, hermanos que ejercieron dones y carismas por ser cristianos, seguidores, discípulos de Cristo. Se aprende a ser cristiano, queridos hermanos, entonces en la iglesia, siguiendo a Cristo,
orando con Él y viviendo el Evangelio cada día. Allí en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y en la palabra, vamos formando en la mente y el corazón los valores del Evangelio. Sintetizando, pudiéramos definir la identidad cristiana así. Ser cristiano entonces es seguir a Cristo, hacerlo Señor de nuestra vida, aceptar a Dios como Padre, al Espíritu Santo, abriéndose a Él, a Cristo como Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. Vivir en diálogo con Dios en la oración, con los hombres por el amor y el servicio. Es que todo esto, queridos hermanos, es ser cristiano. Primero, seguir a Jesús y hacerlo Señor de nuestra vida. Nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu también, ¿no? Aceptar a Dios como Padre y el Espíritu Santo abriéndose a Él. Luego, ser cristiano significa vivir en diálogo. ¿Con quién? Con Dios en la oración. Es que tengo que orar todos los días. Decía el padre Jorge Loren, la oración comunitaria no reemplaza la oración personal y la oración personal no reemplaza la oración comunitaria. Las dos son importantes. Necesitamos vivir en un continuo diálogo con el Señor para tener siempre las palabras oportunas, para poder vencer el mal que lucha todos los días con nosotros. El diablo, queridos hermanos, no tiene vacaciones. A ver, díganme cuándo tiene vacaciones, porque quiero saber. Él nunca va a querer perder con nosotros. Él nos quiere ver derrotados. Él quiere que neguemos a Dios. Él quiere que abandonemos a la iglesia. Él quiere que abandonemos a nuestras familias. Él quiere destruirnos, queridos hermanos. Como dirá el evangelista Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Jesús dirá, mientras yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Oh, qué bonito. Vivir con Dios en la oración. ¿Qué más? Vivir en diálogo con los hombres por el amor y el servicio. El resumen del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Qué importante es saber amar a Dios. La carta de San Juan, en su primera carta, dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ves y odias a tu hermano que ves? Es que es algo ilógico. El amor se va concretando en cómo yo me relaciono con mi hermano, en cómo yo me relaciono con mi prójimo. Basta ya de odiar, basta ya de juzgar y condenar a los hermanos. Uno se vuelve malo porque alguien no lo educó en la fe. Imagínense, la luz de Cristo que se les confió a los padres y padrinos, pero en el camino se han descuidado. En el camino esa luz se ha apagado. El diablo venció y ahora son de las tinieblas. Quieren hacer el daño dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Quieren siempre hacer el daño. ¿Por qué? Porque no han habido padres, no han habido padrinos que los han educado, que los han formado, que no han permitido que la luz de Cristo siga brillando, sino que se ha oscurecido, se ha opacado. Qué importante es saber ser padre y padrino, cumpliendo la tarea de que el Hijo nunca se apague la luz de Cristo, la llama de la fe en su vida. Somos responsables de nuestros hermanos. Vivir en diálogo con los hombres por el amor y el servicio. ¿Qué más significa ser cristiano? Es tener como proyecto de vida la libertad, no el libertinaje, no esa libertad malentendida, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, y no sé qué más.
Queridos hermanos, la verdadera libertad se disfruta estando con Dios. Ahí donde comienzo a lastimar, ahí donde comienzo a herir al otro, eso ya no es libertad, eso es abusar de las personas. La libertad, que dentro de la filosofía es buscar siempre de lo bueno, lo mejor, es que eso es lo que nosotros debemos buscar cada día. ¿Qué más? Es tener como proyecto de vida el amor, ¿no? No el amor humano, pasional, erótico, sino el amor ágape, el amor misericordioso, el amor fiel, el amor que hasta incluso nos invita a renunciar para que la otra persona pueda llegar a salvarse, como esta confesión que tuvo esta mujer, esta actriz, ¿no? Que amaba mucho a un hombre casado, pero le amaba muchísimo. Y el Padre Pío le dijo, si realmente lo amas, renuncia a él y que pueda él llegar a salvarse. Porque si tú quieres amarlo desde ese amor humano, no solamente tú te vas a condenar, sino también al que tú amas. Así que si lo amas de verdad, busca su salvación y tienes que estar dispuesta a renunciar por él con tal de que se salve. Qué bonito. Incluso nos invita a renunciar a aquello que amamos, pero claro, con tal de que llegue a salvarse. Tener como proyecto de vida el servicio, es que estamos llamados para servir. Dice Madre Teresa de Calcuta, si no me equivoco es su frase, el que no sirve para vivir no sirve, el que no vive para servir no sirve para vivir. Es interesante saber de cómo nosotros hemos sido creados para siempre estar al servicio de los demás. Desde pequeños ya queremos estar al servicio, pero hay muchas personas que a veces en su mala formación han bloqueado tomar la iniciativa de ponernos al servicio de los demás, ¿no? ¿Cuántas personas han apagado las iniciativas de tantos hermanos que han querido servir desde pequeños incluso, ¿no? Si un hombre, una persona adulta no le gusta servir, es porque nunca le han enseñado y quizás probablemente sin darse cuenta no le han dado esa formación que realmente quería, porque todo parte de formación, de la formación que se hace en casa. Si nunca se le ha enseñado, ¿cómo queremos que se ponga a servir? Claro, podemos aprender, es verdad, cuando Cristo realmente sea realmente el Señor de su vida, porque tiene que morir bien y le va a chocar. ¿Qué más? Es tener como proyecto de vida la causa de los pobres, ¿no? Dice una frase de Pablo, el fuerte ayude al débil. El rico que habla dentro del evangelio, el rico y el pobre, o rico y el Lázaro, ¿no? Dice, el rico se condenó no porque era rico, sino porque se olvidó del que estaba a la puerta de su casa pidiendo de comer, pidiendo la ayuda. El rico se condena no por su riqueza, sino por no compartir con sus riquezas. La causa de los pobres. ¿Qué más? ¿Qué significa ser cristiano? Tener como proyecto de vida de acuerdo a los criterios del reino. Si es la vocación a la vida consagrada, si es la vocación a la vida sacerdotal, si es a la vocación a la vida de familia. Hacer mío el proyecto dentro de la vocación que Dios me está brindando, que me está regalando. Y voy descubriendo, claro, haciendo camino, de la mano con Él, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Aceptar el perdón de Dios, perdonando a los demás. Y esto tiene que ir a la mano, de la mano. Ser cristiano significa aceptar el perdón de Dios, perdonando a los demás. Junto, de la mano. Porque qué bonito, ¿no? Es que Dios me perdone, pero yo no perdono.
¿Qué clase de cristiandad estamos viviendo si yo no perdono? Es que eso me lleva a ser cristiano. El cristiano recibe el perdón de Dios porque perdona también. Por eso el Padre nuestro es eso. Padre, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero qué triste es cuando lo rezamos y no cobramos vida en el momento cuando decimos esta frase dentro de la oración del Padre nuestro. Qué importante es saber perdonar al otro. Qué importante es vivir el perdón hacia los demás y reconocer también que nosotros fallamos. ¿Qué más significa ser cristiano? Es aceptar la historia como lugar de salvación. La persona que vive del pasado es una persona que vive muerta porque se culpa y no ha llegado todavía el perdón en su vida. Es que si yo me culpo de todo lo pasado, ya, perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo. No vivas ya del pasado. Cristo ya te perdonó, probablemente cuántas veces te ha perdonado, pero sin embargo te sigues culpando. No aceptas esa historia de tu vida y sigues como juzgando, condenando, o por qué hice esto, por qué lo hizo lo otro. Es que por culpa de esta persona, por culpa del de acá, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá. Es que ya tienes que reconciliarte. Acepta esta historia que tú vives, pero acéptala como un proyecto o un lugar de salvación. Dios te ha salvado. Dios te ama dentro de esa historia que tú estás viviendo para que puedas ayudar a otros. Quizás probablemente te encontrarás con personas que están viviendo esa misma experiencia y todavía no llegan a perdonarse y todavía no llegan a aceptar a Cristo en su vida porque se sienten sucios, cochinos. Es que Dios ha venido a salvarnos de todo ello, a redimirnos de todo ello. Cristo murió en la cruz por toda esta situación que hemos vivido. Hasta antes de poderlo cometer, Dios ya nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa ser cristiano? También es vivir la fe en comunidad, en la iglesia. Qué importante es saber vivir. ¿Cuántas veces me han tocado la puerta para poder apartarme de la fe cristiana, ¿no? ¿Cuántas personas comienzan a querer adoctrinarnos, no para que amemos nuestra fe, sino para que odiemos nuestra fe y convertirme en uno más de los enemigos de la fe católica? Un hermano me decía, padre, soy católico convencido porque he ido a tantas iglesias, padre, y todas me enseñaban a odiar a la iglesia católica. Ninguna hablaba bien de la iglesia católica. Y un día me fui a preguntarle a los hermanos de la iglesia católica. Fui a preguntarle, oye hermana, ¿tú qué opinas de las otras iglesias? Padre, esa respuesta me convenció. Son nuestros hermanos en la fe. Tenemos que orar por la unidad. Tenemos que pedirle al Señor que cada día nos una, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro único Padre, nuestro Señor Jesucristo que ha venido a salvarnos. Oremos por esa unidad para que la verdad salga a la luz. Padre me convenció. No me dijo, estos son borrachos, es que yo no soy católico porque he sido esto, lo otro, y tantas barbaridades que se hablan del católico. Claro, el católico que no vive su fe, el católico que no vive su cristiandad, porque hay que diferenciarnos entre los cristianos y no cristianos, entre los cristianos católicos y cristianos no católicos, entre los cristianos católicos que viven su fe y cristianos católicos que no viven su fe. Y los que viven su fe están llamados a ser misericordiosos con los que no viven su fe, sin juzgarlos, sin criticarlos, porque nadie les ha hablado
sobre la verdad de cómo se tiene que ser cristiano. Qué importante. Vivir la fe en comunidad, vivir la fe en la iglesia. Todos estamos llamados a participar dentro de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Claro, no contentarnos simplemente con la Eucaristía, porque todos dicen, vamos a la misa y ya cumplimos con todo. Es que no es eso. Ese es, como se dice, el mayor regalo de Dios. Es nuestra aspiración final. Todos los días, si es posible, ir a renovar la alianza de amor de Dios con nosotros en la Eucaristía. Y que cada vez que nos sintamos agradecidos por algo, es el mejor lugar para agradecerle a Dios. Por eso se llama Eucaristía, acción de gracia. Es el único lugar donde nosotros le damos gracias, Dios, por renovar la vida en mí, por permitirme abrir los ojos todavía, por ver a mi esposa, por ver a mi esposo, por ver a mis hijos, por ver a mi suegra, por ver a mi nuera, por ver a mis nietos, por ver a mis tíos, por ver a mis hermanos, por ver a mis padres. Gracias, Señor, por el trabajo de cada día. Es que todos los días debemos agradecerle a Dios por tantas cosas que se nos da. Vivir la fe en la iglesia, celebrando la Eucaristía, celebrando nuestra comunidad, ahí formándonos en la fe, aves del Señor a la que ustedes pertenecen, ¿no? Viviendo la fe cada día, formándose, ¿no? ¿Qué más? Vivir la fe en comunidad en la iglesia con María, nuestra madre, que nos acompaña todos los días. Es que no somos huérfanos de madre. Qué regalo tan bonito. Jesús nos presenta a Dios como Padre. Nos presenta al Espíritu Santo como que el que nos santifica, el que nos lleva a estar convencidos de lo que es el Padre y el Hijo para nosotros. Y que más aún, en la cruz, mirando al discípulo que tanto ama, le dijo, mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y desde aquel momento el discípulo amado se la llevó a su casa. Todos los que son discípulos de Cristo llevan a María en su hogar, llevan a María en su corazón, porque nos lo pidió Jesús que la acojamos como nuestra madre. Por eso es que el Evangelio ahí no pone nombre, porque si no hubiera dicho Juan, ahí está tu madre, María, ahí está tu hijo, ¿no? No dijo nombre, dijo discípulo. Y discípulo somos todos nosotros los que hemos sido elegidos para participar de esta gracia de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por voluntad de Dios, porque así lo ha querido. Qué regalo maravilloso que Dios nos haya dado, el regalo de ser hijos en el Hijo. Como dice el Evangelio de San Juan, a todos los que creen en el Hijo, les concedió la gracia de ser hijos adoptivos de Dios. Qué importante es saber conocer esta gracia que Dios nos regala para que podamos vivirla continuamente en nuestras vidas. Y cuando hablamos, queridos hermanos, ¿qué es lo que realmente somos dentro de la iglesia? Somos cristianos. Cristianos, pero ahora con una espiritualidad. ¿Cuál es esa espiritualidad que nosotros vivimos? La renovación carismática. ¿Por qué dentro de la iglesia no podemos decir, oye, tú eres carismático, oye, tú no eres carismático? No, la identidad dentro de la espiritualidad. Y aquí entramos a otra parte, porque dentro de la iglesia somos cristianos. ¿Qué es lo que somos dentro de la iglesia? Cristianos. Somos cristianos. Eso nunca hay que olvidarte. Antes de ser renovación carismática, eres una persona cristiana, ¿ya? Pero que perteneces a una espiritualidad dentro de la iglesia. ¿Cuál es esa espiritualidad? La renovación carismática. Pero yo no puedo decirle
a un padrecito o a una persona que no es parte de esta corriente de gracia, oye, tú no eres carismática. ¿Por qué no puedo decir tú no eres carismática? Porque todos somos carismáticos, Padre. Todos tenemos somos carismáticos. ¿Qué significa Amén. ser carismático? Que todos han recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Desde el momento en que uno es bautizado, ha recibido la gracia de Dios. Desde el momento en que es parte de la iglesia, ha recibido un carisma. Todos somos carismáticos. Por eso es cuando estamos dentro de la iglesia, si nos dicen, oye, ¿a qué espiritualidad perteneces? A la renovación carismática. Yo soy renovación carismática. Yo no puedo decir soy carismático y tú no eres carismático. Oye, él también tiene carisma. Y así sea el cura, no podemos decirle, tú no eres carismático, ¿no? Es carismático. Ha recibido la unción, es más, ha recibido el grado del orden sagrado, ha recibido la gracia de poder absolver los pecados, de poder traer a Cristo entre sus manos, ¿no? Y no porque sea más expresivo, ¿no? Como los de renovación carismática, que somos muy joviales en ese sentido, se caracteriza por la alabanza, por vivir este encuentro personal con Cristo. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos decir porque somos de renovación carismática católica. Son dos cosas distintas. Ante la iglesia, somos cristianos, queridos hermanos, porque seguimos a un Cristo vivo. Ahora, ser de renovación, hay ciertos elementos que uno tiene que ir viviendo en su vida personal. Y uno de los ejes claves de la espiritualidad de la renovación carismática es esto: el encuentro personal con Jesús resucitado, Salvador, Señor y Cristo de su vida. O sea, qué importante es saber tener todas estas cosas. Está el encuentro personal, hemos dicho ya, hemos hablado, este primer anuncio del evangelio, el anuncio gozoso y la respuesta generosa que nosotros como cristianos hacemos dentro de esta corriente de gracia. Por eso es que hay formaciones. Primero hay una primera etapa, luego hay una segunda etapa, ¿no? Está el seminario de vida en el Espíritu, crecimiento 1 y 2, y luego viene ya la identidad, la pertenencia. ¿Quieres ser servidor dentro de la renovación? Entonces ya vas asumiendo esta vida de Dios. ¿Qué más? Es cristológica porque Cristo es el centro de nuestra vida, y es neumatológica porque hacemos caso al ejercicio de los dones y carismas. ¿Cuál es el otro eje central de vivir la renovación carismática católica? La efusión como don del Espíritu Santo. Es que eso no lo tiene otras personas, más que dentro, otras espiritualidades, más que dentro de la renovación carismática católica. Esta espiritualidad que se vive como bautismo en el Espíritu Santo, dentro de una oración de fe, que no es un acto sacramental, porque el bautismo en el Espíritu no es que sea otro sacramento, es actualizar, es renovar la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que hace el bautismo, renueva, actualiza las gracias ya recibidas en nuestro bautismo, y es la que nos libera de todos los obstáculos y ataduras. Aquel que quiere vivir esta vida en el Espíritu. Luego están los carismas o dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Dios, en la medida en que voy caminando de la mano con el Señor, Dios me va dando ciertas gracias para ponerme al servicio del otro. Es que los dones carismáticos no es para que yo los entierre como este hombre que recibió tantos talentos, pero los guardó, los enterró y no hizo nada. Oye, eres un flojo, eres un haragán, eres un pagano, por no decir, ¿no? O sea, estamos llamados a ejercer las gracias. Todos recibimos dones y carismas por si al caso. Y el que no hace uso de ese talento es un flojo, en realidad. Porque todos estamos llamados a ejercer.
un servicio dentro de nuestra iglesia. No todos tienen el poder de orar, no todos tienen el poder de predicar, no todos tienen el poder de ejercer la sanación, aunque hay algunos que lo tienen todo en uno solo. Qué bonito, ¿no? O sea, la bendición es enorme, pero es una exigencia. Ahora, ¿eso te va a santificar? No, querido hermano. No te va a santificar si tú no vives piadosamente con tu familia, porque es el lugar donde se tiene que impartir la primera enseñanza, ¿no? O sea, el que yo ejerza los dones y carismas no significa que ya me voy a salvar, no significa que yo sea más santo. ¿Cuántos hermanos predicadores se han perdido por el ejercicio de la predicación? Estando casados, después han ido buscando parejitas en cada lugar donde van. O sea, es una tentación grande, ¿no? Pero es una lucha constante, ejercer los dones y carismas. Queridos hermanos, esto es entonces un poco para saber sobre la identidad cristiana y cómo vamos ejerciendo como miembros dentro de esta iglesia y como hermanos de la renovación carismática católica. Estamos llamados para vivir cada día esta experiencia de renovación, ayudados siempre de la mano con todo aquello que se nos pide dentro de nuestra formación. No se contenten con lo poco que hayan aprendido aquí ni en esta pequeña meditación, sino siempre lean, fórmense cada día más para que puedan conocer a dónde están metidos. ¿Dónde están metidos? Dice, ¿a qué locura me he metido yo, no? Ay, ser un loco más de renovación carismática es una bendición. Yo desde el día en que tuve mi experiencia con Dios, de verdad que fue lindísima y no me arrepiento de estar donde estoy. Soy un pecador, lucho por querer ser santo. Este es mi camino. Quiero abrazar lo que Dios ha hecho con tantas personas buenas y le pido a Dios la gracia de poder continuar en esta iglesia, en este carisma, en esta espiritualidad que amo, abrazo y vivo. Que el Señor les bendiga.